La historia del análisis de los datos es una historia larga y comienza en el siglo XIX. En este video veremos cuáles son las visualizaciones que queremos hacer para entender mejor los datos que disponemos y qué consideraciones debemos tener en cuenta al momento de trabajar con los datos en un primer análisis, lo que denominamos un análisis exploratorio. Comencemos. En el siglo XIX, Francis Galton estaba dado la tarea de analizar datos con ciencia, básicamente con estadística. Él inventó este tablero físico, un tablero físico que se daba vuelta y que tenía pelotitas que iban cayendo según cierta probabilidad, se desplazaban hacia un lado o hacia otro, y de esta manera veía cómo estas que podríamos llamar observaciones, estas pelotitas, iban cayendo en compartimentos, cajas o en inglés bins. ¿Sí? Esto permitía ver que estas observaciones, que podrían ser datos del mundo real, se iban distribuyendo según cierta forma. Si este fuese, por ejemplo, si estas fuesen, por ejemplo, personas o estaturas de personas, nos permite ver que hacia la derecha hay pocas personas que tienen una estatura muy alta y hacia la izquierda también hay pocas personas que tienen una estatura muy baja, pero la mayoría de personas se concentran hacia el centro, en el promedio o en la media. Esta forma de entender los datos revolucionó un poco la manera en la que se estaban analizando las diferentes observaciones, porque comenzamos a entender que estos conjuntos de datos se distribuyen de cierta manera, lo que nos permite hacer análisis más profundos. En la actualidad, con los métodos de visualización de datos que hemos venido conversando, podemos elegir varias gráficas que nos permiten entender mejor las observaciones y los datos numéricos. En este caso podríamos utilizar diagramas de caja con bigotes o boxplot, los histogramas, que es básicamente el que acaba de mostrar con el tablero de Galton, o diagramas combinados como el diagrama de violín. Veamos brevemente cada uno de ellos. El histograma es exactamente lo que Galton nos mostraba en su tablero, es decir, tenemos compartimentos y en esos compartimentos vamos colocando observaciones que al final son las que dan la altura de cada una de estas barras o bins. No hay que confundirlo con un diagrama de barras con el que uno está acostumbrado, porque en este caso son intervalos que agrupan observaciones y eso es lo que le da el tamaño. Recuerden siempre las pelotitas dentro de las cajas o el compartimento en el tablero de Galton. Esto nos permite ver de nuevo cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus valores. El siguiente es un gráfico muy parecido, pero en lugar de tener información discreta o tener estos compartimentos, lo que hacen es suavizar y entender esta variable como continua con el único fin de poder ver o visualizar mejor esta distribución de los datos. ¿Sí? Este es el gráfico de densidad, que a diferencia del anterior no tiene compartimentos, ya que cuando tenemos compartimentos que son pocos, son muy pocos compartimentos, es difícil ver la forma en la que se distribuyen los datos. Este gráfico de densidad que transforma estos datos discretos en continuos nos permite ver de mejor forma o de mejor manera la forma en que se distribuyen estos datos. Un tercer gráfico de distribución, que es probablemente uno de los más utilizados, es el gráfico de caja y bigotes, o también en inglés box plot. Aquí en su anatomía nos entrega harta información, varias de ellas son medidas de estadísticas que comúnmente vamos a calcular. Partiendo por la mediana, en el fondo lo que hacemos en este gráfico, si esto fuese una especie de termómetro, una escala, ¿no es cierto?, de forma vertical, lo que hacemos es ubicar a cada una de las observaciones también en esta cajita y la mediana determina en esta fila, si es que están todos ordenados, la mediana determina cuál es la observación que está a la mitad de la fila. Y de ahí en adelante, entonces yo puedo entender mejor cómo se distribuyen, si es que hay muchas observaciones bajo la mediana, hay más observaciones por sobre la mediana y en relación a los cuartiles. Entonces, ciertamente la mediana está en el centro, pero lo que queremos ver es si es que los cuartiles superiores o inferiores tienen alguna variación. Entonces, esta también es una caja y tenemos el cuartil superior, tenemos el cuartil inferior y tenemos estos bigotes
que se extraen hacia abajo según cierta medida. ¿Qué es interesante en este gráfico también? Que yo puedo ver o revisar valores atípicos, que según cierta medida estadística se colocan por fuera de los bigotes o del extremo inferior. Entonces podemos detectar valores atípicos o también denominados outliers que me permiten identificar algunos valores que podrían haberse tomado mal o algunos valores que sean interesantes de analizar justamente porque se escapan a la mayoría de datos. Aquí en la derecha hay un ejemplo en el que se transforma, se coloca de forma horizontal, y ahí yo puedo ver solamente revisando las medianas, por ejemplo, en estas tres empresas, que la empresa C está con su mediana corrida más hacia la derecha y la mayoría de sus datos están bajo el 400 y cerca del 560 aproximadamente, y su mediana está entre el 500 y el 550. ¿Sí? Y además veo, por los bigotes, veo que está corrido un poco hacia la derecha. Es decir, que existen valores que están en su mayoría distribuidos un poco más hacia la derecha. En el caso de estos otros valores, claro, también podemos apreciar que hay una gran cantidad de valores hacia la izquierda de la mediana en ese cuartil. ¿Sí? Entonces, este gráfico nos permite comparar de forma simple varios estadísticos y varias formas de entender los datos, sobre todo para hacer comparaciones. El siguiente gráfico, que es el gráfico o diagrama de violín, es una mezcla entre el gráfico de densidad y el box plot o el diagrama de caja con bigotes. Básicamente, muy parecido, el punto blanco representa la mediana y se acompaña a este gráfico la densidad. Esto se construyó básicamente porque el gráfico de boxplot podría haber estado ocultando alguna información, sobre todo de lo que se denominan los peaks o si es que una distribución es multimodal. Eso quiere decir que tiene varias medianas o varios peaks que van sucediendo. Y eso en el gráfico boxplot no se puede apreciar. Entonces, se optó en esta propuesta de gráfico, en el diagrama de violín, además de tener la mediana y además de tener los cuartiles, tener también acompañada la forma en la que se distribuye, pero de manera horizontal, vertical. Perdón. Es un poco más difícil de leerlo probablemente, pero básicamente me permite, por ejemplo, aquí en C, encontrar que existen al menos dos medias principales o es una curva multimodal, como se dice en estadística. Este gráfico también va a ser muy útil para analizar la distribución de los datos con un poco más de información, aunque puede ser un poco confuso de entenderlo si es que no estamos acostumbrados a revisar estos gráficos. Otro tema importantísimo que tenemos que hacer cuando analizamos exploratoriamente nuestros datos es encontrar relaciones entre las variables, vale decir, entre las columnas de nuestro conjunto de datos. Para eso podemos utilizar principalmente dos tipos de gráficos, que son los gráficos de dispersión o el diagrama de dispersión y el gráfico de burbujas. El gráfico de dispersión, también denominado scatter plot, es uno de los gráficos más importantes y fue ideada esta técnica de análisis por uno de los estudiantes justamente de Francis Galton, por Pearson. Así que probablemente han escuchado hablar de la correlación de Pearson. En estos gráficos lo que nosotros queremos analizar es básicamente si una variable en el eje X está relacionada o correlacionada con una variable en el eje Y. Eso quiere decir que a medida que una crece, la otra también crece. Eso sería un efecto, como dice aquí, positivo. O viceversa, si una crece en el eje X, la otra decrece. Eso sería un efecto negativo. O si es que en realidad no existe ninguna correlación o una correlación que en realidad no es ni creciente ni decreciente o positiva o negativa, sino que es más bien nula. Este gráfico nos permite hacer eso y también, como ustedes ven ahí, identificar algunos valores que no son típicos, como este que está acá. Entonces, aquellos que no están cerca o que no tienen cierta correlación, muy probablemente, y todos los demás están bien correlacionados, muy probablemente o son errores en la toma de datos o son valores atípicos que es muy necesario analizar e identificar, porque esos son los datos interesantes. También se suele trazar una línea recta para el mejor ajuste y ver un poco cómo se están distribuyendo estos datos y se calcula la pendiente de la línea recta
es un valor entre 0 y 1 que determina la fuerza de esa correlación o qué tan correlacionados están. Eso para el caso lineal, pero pueden haber datos que se distribuyen también según otra forma que puede ser exponencial o en forma de U. Eso ya va a depender de los datos y vamos a necesitar ajustar una función que determine cuál es la correlación que tienen esos datos, si es que tienen alguna. Justamente esa correlación puede ser fuerte, como ustedes ven aquí, o puede ser débil porque está más dispersa, o no puede existir en realidad porque todas esas observaciones están distribuidas, ¿sí? Lo que es importante recordar es que cada punto representa una observación, vale decir, una fila de nuestro dataset en la que hemos tomado dos valores, dos columnas, y estamos vinculando una en el eje X y otra en el eje Y. ¿Sí? Este es uno de los gráficos más relevantes para encontrar relaciones entre variables. Un gráfico parecido, pero que nos entrega además otra información, es el gráfico de burbujas, porque en este gráfico podemos incluir además en el área de este punto, que ya no es un punto, sino un círculo o una burbuja que crece o decrece, podemos incluir otra variable, otro valor numérico que determine alguna otra dimensión. Entonces tenemos una variable A en el eje X, una variable B en el eje y además tenemos una tercera variable que determina el área de esta circunferencia, el área del círculo, que va a crecer o decrecer según un valor numérico. Adicionalmente, podemos agregar agrupamiento o agrupación para poder ver con la misma variable o con otra variable, para poder ver si es que existen ciertas comunidades que están juntas y que determinan ciertos patrones, ¿sí? Este es un gráfico muy parecido al anterior, pero tiene esta posibilidad de agregar una tercera variable y además un agrupamiento. El agrupamiento también lo podemos incluir en el scatter plot como una medida utilizando colores para revisar cómo se están agrupando, por ejemplo, las regiones en análisis de países, las regiones según cierto indicador. Podría ser un buen mecanismo de agrupamiento. ¿Cómo podemos practicar? Utilizando la aplicación Row Graphs y la data de ejemplo más las visualizaciones. Ahí yo puedo probar con datos reales. Adicionalmente, el proceso completo de analizar los datos de manera exploratoria va a incluir tareas frecuentes que se denominan tareas de curación de datos, de amasar estos datos, de trabajar con estos datos antes de hacer cualquier conclusión o cualquier análisis. ¿Por qué? Porque me tengo que asegurar de que los datos son correctos, fiables y completos, ¿no es cierto? Como conversamos anteriormente. Entonces, la primera tarea es una tarea de limpieza que demanda mucho tiempo, pero que es necesaria. Y lo primero que debo hacer es revisar los tipos de datos. Para esto puedo utilizar mi editor de texto, Sublime, una hoja electrónica como Excel o la hoja electrónica de Google, o puedo utilizar también la aplicación web como RowGraph, donde cuando yo cargo el dataset me identifica los tipos de datos. Y ahí tengo que ser muy cuidadoso, porque si yo conozco el objeto de estudio, el fenómeno que estoy estudiando, y veo que hay una variable que tendría que ser numérica, pero que no está identificada como numérica por el row graphs o por la hoja electrónica, entonces tengo que comenzar a revisar y ahí me va a ser de mucha utilidad el editor de texto, porque probablemente hay algún dato que no está capturado como número y ese es el que hace que toda la columna se considere un texto. Lo segundo es revisar y eliminar duplicados. Y esa no es una tarea sencilla para la que, por ejemplo, yo puedo construir tablas de doble entrada para identificar dónde hay cuentas repetidas, ¿sí? Podemos utilizar tablas también denominadas pivote o tablas dinámicas para identificar dónde se encuentran valores repetidos si es que no debiesen estar repetidos. También podemos utilizar algunos filtros en las hojas electrónicas para asegurarnos de que no hay datos repetidos por error, ¿no es cierto? Puede que hayan datasets donde yo necesite tener repetición, pero que no existan datos repetidos por equivocación. También puedo aplicar ahí algunos gráficos para identificar esos datos. Lo tercero es asegurarme cómo se están representando los valores perdidos o los valores vacíos. Según el software o la base de datos en la que se construyó el dataset, los valores vacíos se representan con NA, con null, con none, dependiendo del lenguaje, la base de datos, o simplemente con nada. Se deja un espacio vacío. Pero yo tengo que asegurarme de que interpreto correctamente esos valores vacíos. Y debo tener cuidado en reemplazar esos valores vacíos, porque, por ejemplo, si se trata de un número
No es lo mismo que sea un valor vacío a que sea un valor cero, ¿sí? El cero ya me entrega información y cosa distinta es que ese valor no exista. Entonces debo ser cuidadoso en cómo voy a reemplazar esos valores vacíos. Y aquí de nuevo puedo utilizar mi editor de texto para identificar todos aquellos valores vacíos en la codificación en la que estén y eventualmente reemplazarlos por el valor que yo haya determinado que no va a afectar el análisis posterior. Después, lo que acabamos de ver nos sirve mucho los gráficos porque yo debo analizar la distribución de cada una de las columnas que sean numéricas, ¿sí? Con el fin de detectar outliers, de detectar valores atípicos. También debo hacer los plots de distribución, los gráficos de distribución, ya sea el histograma, el box plot, el violín, dependiendo de cómo estoy analizando mis datos para identificar nuevamente primero, cómo se distribuyen estos datos para tener una idea y con el conocimiento experto del dominio, validar de que estos datos están bien medidos. Si la distribución es lo que yo espero que sea, entonces es una forma de validar que se tomaron bien los datos. También me sirve para identificar datos atípicos que podrían ser de nuevo un error en la toma de datos o simplemente son los valores interesantes de, de revisar y que eventualmente en algunos análisis se descartan porque siendo tan altos los valores o tan bajos, a veces tienden a distorsionar los análisis, pero esa es una decisión ya de los analistas. Finalmente, voy a detectar relaciones y agrupamientos, correlaciones. Entonces aquí nuevamente los gráficos que acabamos de ver me van a permitir comenzar sobre estos datasets a establecer algunas relaciones que me permitan a futuro hacer análisis finales que permitan tomar decisiones. Eso es el análisis exploratorio de datos. Muchas gracias.